saludo cordial con todos. El día de hoy hablaremos sobre los fundamentos físicos de la radioterapia. Comenzaremos con el capítulo 1, que es el marco teórico, en el cual veremos los siguientes puntos. En la historia de la radioterapia se destacan 4 puntos importantes. Uno de ellos es el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Wilhelm Röntgen. En 1896, Berkeley estaba estudiando las propiedades de fluorescencia de esta piedra llamada Plesbenka. Él colocó esta piedra en una placa fotográfica en un cuarto oscuro por una noche. Al otro día revisó esta placa y se dio cuenta que esta había sido helada por la piedra, por cual concluyó que en esta piedra había elementos que producían energía. Por otro lado, en 1898, Marie Curie se interesó en los trabajos de Berkeley. Curie utilizó la palabra radioactividad al anunciar su descubrimiento del polonio, el cual era resultado del tratamiento químico de la Plesbenka, a partir de la cual también se descubrió el radio. En 1896 se dio el primer tratamiento de rayos X en una mujer con cáncer de mama por Emil Grove. La radioterapia consiste en utilizar elementos radioactivos para que estos ocasionen un daño a nivel del ADN de las células tumorales. Este puede eliminar dos tipos de radiación, consistente en energía libre de partículas y energía con partículas. La diferencia entre las dos es que la energía electromagnética penetra mejor en los tejidos. Ahora lo que observamos aquí es la radiación que reacciona con el agua y forma el ion hidroxilo, el cual ocasiona la lesión celular, ya que es altamente reactivo, rompe enlaces y no solamente va a afectar el ADN, sino también va a destruir ribosomas, proteínas, membranas, y esto va a ocasionar que las células tumorales se destruyan desde adentro. La radiación artificial se da a partir de 1934 con el experimento de Frederick Jolek y Irene Curie, quienes observaron que se puede crear radioactividad utilizando el bondeo de un elemento estable, como el boro, que es estable, no tiene esta capacidad de emitir radiaciones, pero con una partícula alfa de helio puede producir neutrones libres y se puede convertir en un elemento que es estable. Existen dos formas para aplicar esta radioterapia: la radioterapia externa o teleterapia, que es la más utilizada y consiste en enviar rayos que atraviesan un tejido sano para llegar a un volumen destinatario, y la radioterapia interna o braquiterapia, que consiste en administrar la radiación directamente sobre el tumor. Un ejemplo de teleterapia es la radiación de intensidad modulada llamada IMRT. Esta es de alta precisión y se utilizan aceleradores lineales que son controlados por una computadora en fin de radiar de forma selectiva todo el tejido maligno. Como pueden ver aquí hay una planificación con radioterapia 3D convencional y una utilizando el IMRT, donde son excluidas ambas parótidas y es irradiado solamente el tejido que es necesario radiar. Acá tenemos otra técnica llamada radioterapia guiada por imágenes, por sus siglas IGRT, donde hay delineamiento de los volúmenes a radiar y de los volúmenes que hay que proteger de tejidos sanos, y su planeación se hace mediante imágenes. Como ven aquí en este ejemplo, este tumor de pulmón, donde está localizado exactamente el sitio donde se va a radiar, excluyendo todo el área sana. Ahora tenemos la braquiterapia o radioterapia interna. Aquí tenemos algún ejemplo de braquiterapia de alta tasa utilizando el cáncer de próstata, donde son localizados, pues se usa a través de agujas de braquiterapia, pues son colocadas sobre el área del tumor, guiado por un ultrasonido de una sonda transonográfica a través del recto y se visualiza por el perineo. La radioterapia también se puede dar en forma de extremo preoperatoria somnoliente, que tiene como objetivo disminuir el volumen tumoral para que el tumor sea operable. También se utiliza como tratamiento aullante o posoperatoria, en el caso de tumores localmente avanzados de mama que requieren adyuvancia. En cuanto a la radioterapia intraoperatoria, se hace una radiación en el mismo acto quirúrgico, interponiendo tejidos sanos y tratar los volúmenes estructurales residuales que pueden ser microscópicos o macroscópicos. Retomando la exposición, ¿qué son los rayos X? Los rayos X van a ser un tipo de radiación electromagnética y tenemos que tener un conocimiento básico del espectro electromagnético para poder ubicarlas. Este tipo de radiación electromagnética no va a necesitar de un medio para propagarse, pues se propagan en el vacío. Y bueno, su longitud de onda va a ser de muy alta frecuencia y esta va a oscilar entre los 10 nanómetros hasta los 0.01 nanómetros. Es ionizante, quiere decir que va a generar iones en la materia. Además, los rayos X van a presentar características muy importantes, las cuales van a beneficiar y van a atribuir su importante rol, su importante papel en los procesos de la medicina y también de la física. Las características representativas de los rayos X son las siguientes. Primero tenemos el poder penetrante. Esto quiere decir que es capaz de penetrar objetos de diferente espesor y de diferente densidad. También tenemos el efecto biológico. Existen múltiples investigaciones que resaltan los efectos secundarios a la exposición de los rayos X, pues estos tienden a producir lo que son radicales libres o especies reactivas de oxígeno como la superóxido.
los cuales van a generar una serie de consecuencias en el ADN, desencadenando lo que es cáncer y mutaciones genéticas. También tenemos la característica de efecto luminiscente. Esto quiere decir que producen un efecto fluorescente en ciertas sustancias. Otra de las características que representan los rayos X es el efecto fotográfico. Gracias a esta propiedad va a ser capaz de grabar, imprimir o producir alguna fotografía o una imagen sobre una película fotográfica. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un tubo de rayos X? ¿Y por qué partes está compuesta? Pues está compuesta por un alto voltaje, un blindaje, una cámara de vidrio, una cámara de vacío, perdón, un cátodo y un ánodo. Aquí bueno, en estas partes vamos a tener a las representativas, ¿no? Vamos a iniciar con una corriente de alto voltaje, la cual va a tener un lado positivo y un lado negativo. El alto voltaje es muy importante porque gracias a él vamos a generar el tipo de rayo electromagnético. Un extremo se va a conectar con el cátodo y el otro se va a conectar con el ánodo. El ánodo está compuesto por un elemento de alto peso molecular y ambos van a estar dentro de una cámara de vacío. Esta a su vez va a estar dentro de una cámara de blindaje plomado. Esto va a permitir que los rayos X no se escapen y que estén dirigidos a donde queramos que se emitan este tipo de rayos. Lo que en sí queremos generar es una gradiente de carga o una gradiente de voltaje para que tengamos un lado tanto negativamente cargado como positivamente cargado. Esta diferencia de voltaje nos va a permitir emitir un tipo de radiación. Siguiendo con la exposición, debemos saber qué son los fotones. Los fotones son partículas elementales que son parte o componen la luz. Además, también son portadoras de luz. Dentro de estas encontramos la luz visible, la luz infrarroja la luz infrarroja, los rayos gamma, entre otros, que también son utilizados en la radioterapia. Estas partículas siempre van a viajar en el vacío. No tienen carga y esto hace que no sean ni positivas ni negativas. Al enfocarlo en el rubro de la radioterapia, la mayor parte de la radioterapia se hacen con haces de fotones. Dentro de ellos, la principal, que es los rayos X, los cuales son un tipo de luz que se componen a los fotones. Se utilizan esto debido a que tienen una dispersión mayor, además de que pueden traspasar la piel y llegar a lugares más profundos sin causar ningún dolor ni ninguna lesión en la piel. Dentro de esto también podemos encontrar a la ley del inverso al cuadrado, que lo que nos dice es que mientras más lejos del punto fuente esté, la energía o la intensidad que tiene va a ser menor. Por eso se utiliza esto junto también con la dosimetría para que el paciente no se le administre muchos más haces de fotones y no tenga repercusiones en su organismo. Siguiente, por favor. Lo mencionado anteriormente tiene que ver también con el porcentaje de dosis en profundidad, como lo vine mencionando, que es la dosimetría. Dentro de esto tenemos el principal, que es la colimación, que la colimación es los segmentos que se van a dar o se van a irradiar de haces de fotones para dar la exploración y de esta manera reducir los daños y se podrá tener una imagen más nítida y habitual sobre la radiología. Siguiente, por favor. Este es el efecto anódico. Esto nos indica que cuando el cátodo da un haz de luz, en el ánodo, la principal o la que va a formar una diagonal, como se puede notar ahí, va a ser el 108%, debido a que en el cátodo va a tener que atravesar más paredes y por eso es que la intensidad va a ser menor. Y para finalizar, la distancia del eje del haz. Esto quiere decir que desde el punto fuente al lugar donde vamos a irradiar o dispersar esto. Efectos secundarios en la radioterapia. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente al tratamiento y los efectos secundarios van a depender del tipo y de la ubicación del cáncer,
de la dosis de radiación que se administre y del estado general de salud de la persona. Una forma de poder reducir los efectos secundarios es mediante el uso de medicamentos radioprotectores. Uno de los más utilizados en la actualidad es la amifostina, la cual es utilizada en personas con cáncer de cuello y cabeza. Esto va a ayudar a reducir los efectos secundarios como los problemas bucales ocasionados por la radioterapia. Los efectos secundarios también se pueden clasificar en generales y específicos. Los efectos secundarios generales se tiene a la fatiga, la cual es el cansancio físico, mental y emocional. La persona se va a sentir muy cansada después de pocas semanas del tratamiento, y esto debido a que la radiación también daña algunas células sanas del organismo. De igual forma se tienen los problemas en la piel. Después de unas semanas de tratamiento, la piel empieza a volverse seca, escamosa o puede pelarse, y es denominado en ocasiones dermatitis por radiación. Otro de los efectos secundarios generales de la radioterapia es la pérdida de cabello, ya que poco después de iniciar el tratamiento se empieza a notar el adelgazamiento o la caída del cabello en la zona del área tratada. Al finalizar el tratamiento sí es posible que el cabello vuelva a crecer, sin embargo la pérdida de cabello va a ser difícil de tratar. Asimismo, la radioterapia puede ocasionar el recuento sanguíneo bajo, lo cual cuando es identificado se suele suspender el tratamiento una semana hasta permitir que el recuento sanguíneo vuelva a la normalidad. Por otro lado están los efectos secundarios específicos que se van a clasificar según el área a tratar. Cuando, por ejemplo, se trata del cerebro, se suelen dar efectos secundarios como dolores de cabeza, la pérdida de la audición, las náuseas, el vómito y el cansancio extremo, y problemas a largo plazo como es la pérdida de memoria. Eso normalmente se debe a que el cerebro se inflama, y cada efecto secundario va a depender según el área al que se vaya la radiación en el cerebro. Cuando la radiación afecta a zonas como la cabeza y el cuello, se suele dar efectos secundarios como dolor en la garganta, boca seca, cambios en el gusto, dolores en el oído, hinchazón en las encías y pérdida en el cabello. Cuando la zona a tratar son los senos, se suelen dar efectos secundarios como dolor de mama, hinchazón, cambio de color y sequedad en la piel, y asimismo hinchazón en los senos por acumulación de líquidos denominado linfedema. Aunque suele ser raro, cuando se recibe radiación en el seno también puede afectar al tórax, incluyendo al corazón y a los pulmones, ocasionando fracturas en las costillas, complicaciones cardíacas, daño pulmonar y daño en los nervios en el hombro y en el brazo. Hablaremos de la radioterapia o la terapia con radiación. Para hablar de radioterapia debemos mencionar primero a la dosimetría. Medir la dosis de radiación que se debe aplicar para un paciente es de vital importancia antes de realizar una radioterapia. Esta dosis debe ser exacta para que haya eficacia en el tratamiento y también para evaluar los riesgos que corremos tanto nosotros. También esta dosis deberá ser modificada según el medio al que sea depositado. Y debido a estos factores también la dosis va a ser una estimación. Esta estimación vamos a poder calcularla gracias a técnicas de dosimetría y también a cálculos matemáticos. En la dosimetría tenemos técnicas capaces de detectar fotones, como por ejemplo los detectores de ionización. Tenemos a los electrómetros. También tenemos a los cubos de acrílico. También necesitamos de modelos matemáticos, realizados por artefactos automáticos y también que van a simular el comportamiento de la interacción de la radiación y la materia. Ahora nos concentraremos en el método Monte Carlo. Es básicamente un método cuantitativo de naturaleza estadística que va a terminar siendo interpretada por un ordenador. El método Monte Carlo está basado en comportamientos interactivos de partículas cargadas con la materia, donde obviamente la radiación va a terminar interactuando con los tejidos corporales. También es mucho más preciso, ya que puede trabajar con medios heterogéneos. Y por último, puede simular y ejecutar comportamientos de sistemas reales. Aplicando el método Monte Carlo a la dosimetría y transporte de radiación, va a ser técnicamente una producción numérica en la cual las partículas van a hacer un recorrido y formarán una trayectoria. Este recorrido y trayectoria serán plasmados en números
en las computadoras y representarán procesos físicos.